Bueno, continuamos con Eduardo Fernández. Estamos hablando, Eduardo, de la creación del clima de confianza, ¿no? Pero uno nota que hay una gran confianza, una gran desconfianza del gobierno hacia la oposición, hacia el sector productivo, del sector productivo hacia el gobierno y de la oposición hacia el gobierno. Es decir, no hay una creación de un clima que permita aceptar que el otro te va a decir algo para ayudarte o para ayudar al país, ¿no? Y ese es mi tema. El tema que estamos hablando es la necesidad de que haya un mínimo de consenso nacional para que el país progrese. Vamos a pensar en Venezuela. ¿Cuáles serían los puntos que tú propondrías para un consenso mínimo? Cinco puntos. El primero, la reconstrucción de la arquitectura institucional del Estado venezolano. O sea, un poder legislativo que legisle, un poder judicial que administre justicia, la vigencia del Estado de Derecho. Esto está demasiado vinculado con el tema de la confianza. Si no hay Estado de Derecho, si la gente tiene la sospecha de que se toman medidas arbitrarias y que no se respetan las reglas del juego, no hay confianza. Entonces, ese es un primer punto. Señores, ¿cómo hacemos para que propios y extraños sientan que en Venezuela hay un Estado de Derecho? Segundo tema, la reactivación de la economía. No hay manera de reactivar la economía si no es con inversiones. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya inversiones? Confianza. Y entonces aquí voy a un punto estrictamente económico. Los mecanismos estos de control artificial de la economía, control de precios, control de cambio, le hacen un daño enorme a la confianza. ¿Por qué los países amigos del gobierno venezolano, que son del área socialista, como Bolivia y Nicaragua y Ecuador y Uruguay, no tienen inflación, Vladimir? Porque no le han puesto controles artificiales a la economía. En ninguno de ellos hay control de cambio. Entonces, qué bueno sería que en un ambiente de unidad acordemos, vamos a desmontar progresivamente esos controles. Eso claro, no se puede hacer de la noche. Eso es como una fiera amarrada. Tú sueltas esa fiera y... Entonces, eso no lo puede hacer un gobierno débil. Y una cosa que yo quiero decir aquí en tu programa es que el ambiente en Venezuela, la situación es tan grave, la situación económica, que demanda un esfuerzo de unidad nacional para resolver esas cosas, porque no es que cuando el gobierno vaya a tomar algunas medidas, dice, ese es el paquete del gobierno, contra el paquete del gobierno. No, vamos a conversar. Ojalá, por ejemplo, ahora que se cambió la directiva de Fedecámara, el gobierno converse con la nueva directiva y la nueva directiva esté dispuesta a conversar con el gobierno. Eso es necesario. Entonces hay algunos del gobierno y de la oposición que dicen, no, la guerra implacable, así no vamos a ninguna parte. Y yo no pierdo ninguna oportunidad de decir que lo que hace falta en el país es buscar consensos y no más disensos. No es más pleito, es armonía, es tratar de seguir lo que nos pidió, lo que nos ha pedido reiteradamente el Papa Francisco, a quien tú mencionas, por cierto, muy bien en un artículo que publicas hoy. El Papa Francisco, cuando habla de Venezuela y de los venezolanos, nos recomienda, entiendan que hay intereses comunes de la patria venezolana que demandan una colaboración. El tercer tema que yo propondría para una agenda, para un diálogo que nos lleve a un entendimiento, es mejorar los servicios públicos en general, pero particularmente la educación. Vladimir, los gobiernos de la República Civil y también este gobierno han hecho esfuerzos muy importantes, por lo menos desde el punto de vista de inversiones, para mejorar la educación y para aumentar la cantidad de educación. Pero la calidad de la educación deja mucho que desear. Y no ganamos. Un paréntesis, ¿por qué tú hablas de gobiernos de la República Civil? ¿Esta no es una República Civil? Esto es un régimen muy militarista, obviamente. La mayoría de las posiciones están ocupadas por gente formada en la cultura militar, que tiene mucho sentido en el ámbito militar y que no siempre tiene éxito en el ámbito civil. Pero entonces yo creo, Vladimir, fíjate, nos sentimos muy orgullosos los venezolanos de que tenemos las más grandes reservas probadas de petróleo. Cuidado si nos quedamos con ese petróleo en la entraña de la tierra, porque ya estamos aproximándonos al principio del fin de la era petrolera. En cambio, el futuro pertenece a los países que ganen la batalla de la ciencia, de la tecnología, de la formación, de la capacitación, mejorar los sueldos de los maestros, mejorar las escuelas y la calidad de las escuelas en Venezuela. Ese debería ser un gran objetivo de unidad nacional. Eso le interesa al gobierno y a los que votan por el gobierno, pero eso nos interesa también a los que no votamos por el gobierno y que nos consideramos de oposición al gobierno y que queremos que el país esté mejor.
para que nuestros hijos estén mejor, para que nuestra familia esté mejor. Y luego, no puede ser que los venezolanos nos resignemos al hecho de que este es un país de corrupción, de que no podemos combatir la corrupción. Y yo siento que en el gobierno hay gente que le duele el tema de la corrupción. Yo estoy pensando concretamente en una persona que es militante del gobierno y que me dijo, a nosotros nos va a tumbar la corrupción antes que la oposición nos va a tumbar la corrupción. Y lo sentí legítimamente preocupado por el tema de la corrupción. La corrupción no la inventó este gobierno. ¿Quién fue que te dijo eso? No te lo voy a decir porque no estoy autorizado por él para decirlo. Pero me pareció muy valioso su testimonio. Entonces, caramba, ¿por qué no hacemos un esfuerzo de unidad para ver cómo acabamos con la corrupción? Y te quiero decir esto. La estructura de la economía venezolana tal como está funcionando hoy y como ha venido funcionando desde el pasado es propicia para la corrupción. Es muy difícil. Tú pones presidente de la República a la Madre Teresa de Calcuta, que era la mujer más desprendida, más pura, más generosa. Y va a haber corrupción si tú tienes un dólar a 6.30 y ese mismo dólar lo puedes comprar a 6.30 y después lo vendes a 700 bolívares o lo que te dé la gana. Entonces, ahí va a haber corrupción. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer unas mesas de diálogo que nos permitan, no un diálogo televisado, por cierto, no se trata de un show, se trata de sinceridad en el diálogo. De verdad tú y yo podemos conversar para ver cómo resolver. La oposición está ganada, o la mayoría de la oposición está ganada por una posición como esa que tú tienes. Ojalá lo estuviera. Yo siento que en el país hace mucha falta predicar estos valores, porque un país fracturado no saldrá adelante. Y porque suponiendo que incluso la oposición lograra un cambio de gobierno por las vías legítimas y constitucionales, va a ser también un gobierno muy débil si no tiene un diálogo con quienes entonces pasarían a ser la oposición. Entonces, lo que se impone es un esfuerzo de unidad nacional para abordar una agenda que permita resolver los problemas fundamentales. Fíjate que en esos temas que tú mencionas como fundamentales, claro, si tú mejoras la educación, por supuesto, este tema el tema de la inseguridad mejoraría por razones obvias, ¿no? Claro. Pero es un problema protuberante en nuestra sociedad y de hecho... El de la inseguridad. El de la inseguridad, claro. Súper protuberante. Ahora fíjate que yo me encontré... Y hay este operativo, esta operación para la liberación del pueblo que ha decretado el gobierno, que han venido haciendo operativos, allanamientos, incluso en la misión vivienda y en algunos Ahora tú sabes que ese es uno de los temas típicos, el tema de la inseguridad, que afecta a los que no votamos por el gobierno, pero también afecta a los que votan por el gobierno. Déjame decirte que mi familia ha sido afectada por eso. Nos asaltaron, nos atracaron. Y mi esposa planteó un diálogo con el jefe de los malandros que atracó mi casa, que asaltaron mi casa. Y el tipo le dice, señora, este es mi trabajo. Este es el trabajo, el empleo que yo consigo. No es fácil conseguir empleo en Venezuela. ¿Y por qué no es fácil conseguir empleos buenos? Porque ni tenemos inversiones que creen oportunidades de trabajo, ni tenemos educación. La educación que capacite a esas personas para que en lugar de dedicarse a robarse las cosas ajenas, se dediquen a producir, a trabajar y a levantar honorablemente a sus familias, honestamente, con una buena remuneración y un buen sistema de seguridad social. Por cierto, ¿te parecen adecuadas estas acciones del gobierno contra bandas organizadas que se han venido dando en los últimos días? Yo creo que hay que desmontar. A mí me parece muy grave que el gobierno haya permitido que las bandas organizadas hayan llegado a tener el poder que tienen. Ahora, más les vale que encuentren la manera de desmontar eso. Y creo que deberían solicitar la cooperación del país, porque no es solamente hablar gobierno y oposición. Cuando yo hablo de diálogo, Vladimir, no es tanto una reunión como la que pasaron por televisión en estos días de unos voceros de la oposición y unos voceros del gobierno. Es hablar con los factores productivos, con los sindicalistas, con los trabajadores, con los gremios profesionales, con las universidades, con las academias, con la iglesia, con las iglesias. El diálogo nacional para resolver las dificultades que estamos atravesando. Vamos a hacer una pausa, Eduardo. Al retorno seguimos conversando con Eduardo Fernández. Tú eres el presidente de IFEDEC. Sí, señor. Así es. Instituto de Políticas Públicas. Así es. Ya venimos.